Hola compañeros, buenas tardes. Mi nombre es Jonathan Jiménez. Actualmente soy estudiante de la Universidad del Quindío. Estoy en cuarto semestre de Contabilidad Pública. Estamos viendo la materia Educación para la Paz en la unidad 2. Entonces estamos viendo la teoría del conflicto por un documento puesto por el matemático Johan Galtung. Bueno, en este documento habla acerca de cómo la teoría del conflicto ha sido basada sobre la teoría de la violencia. En este aspecto podemos tener los tres tipos de violencia, que es la violencia directa, la violencia cultural y la violencia estructurada. Bueno, dependiendo de estos tres tipos de violencia, podemos tener una solución. Puede ser la reconciliación, como la base del conflicto entre las dos partes, y de allí podemos derivar los tipos de paz. Bueno, el tipo de paz puede ser una paz imperfecta, puede ser una paz negativa y una paz positiva, dependiendo como del contexto y del conflicto que se haya generado el tipo de conflicto. Buenas tardes, mi nombre es Jonathan Peralta y continuando con el tema de la teoría del conflicto, el señor Johan Galtung lo que nos dice es que inicialmente comienza con la teoría de la paz. Nos dice que la teoría de la paz, el humanismo se mueve en dos dimensiones, entre la paz y la violencia. Y nos dice que que no se puede afectar una sin que tenga una consecuencia sobre la otra, es decir, que entre más paz haya, menos violencia habrá y viceversa. Luego nos habla acerca de la teoría en sí del conflicto. Entonces en una pirámide nos ubica tres dimensiones, en la cual nos dice que el comportamiento, las actitudes y la contradicción son, digamos, que los pilares principales del conflicto. Bueno, el señor Johan Galtung nos comienza a definir cada uno de los términos y nos dice que las actitudes son cómo se sienten las partes del conflicto, ¿sí? Y cómo ven sus metas. Luego nos dice los comportamientos. Los comportamientos son cómo actúan ya las partes del conflicto en sí y si lo hacen con odio, sin odio, con intereses comunes o individuales. Y la parte de la contradicción ya va más relacionada a las causas reales que generan el conflicto, ¿sí? Luego nos dice que no se puede ver el conflicto sin estos tres elementos, ¿sí? Entonces, no se puede, se debe abordar en conjunto y para eso hace uso de la concientización, ¿sí? Para a través de la honestidad tratar de sacar a la luz estos tres aspectos. Nos dice que de pronto en la violencia estructural no se pueden evidenciar en sí claramente los tres aspectos como lo es la parte del comportamiento, de las actitudes y de la contradicción, sino que lo único que se puede apreciar es la parte de las actitudes, de cómo se sienten las partes en sí del conflicto. Entonces lo que busca es a través de varios mecanismos poder sacar estos tres aspectos para poder abordar cada uno de estos. El señor Johan Galtung nos dice que el conflicto tiene unos átomos. Dentro de los átomos los divide en dos, que uno es la disputa y el dilema. Dentro de la disputa tenemos que son dos o más personas que buscan un mismo fin que escasea. Y dentro del dilema tenemos a una persona que busca dos o más fines que son contradictorios, no tienen relación entre sí. ¿Listo? También nos dice que hay que tener en cuenta que las actitudes, digamos que van condicionadas por el subconsciente. El comportamiento está relacionado con los patrones que tiene, digamos, el conflicto en sí, que genera la actividad del conflicto. Y la parte de la contradicción está condicionada por los imaginarios que tienen las culturas y las sociedades en sí. Listo. Entonces, después de eso se derivan, digamos, una serie de tipos de conflicto, de violencia, que va relacionado. Nos dice que el conflicto puede ser con violencia o sin violencia, ¿sí? Y nos dice que hay tres tipos de conflictos. Entonces nos dice que está el conflicto directo, que va relacionado a, digamos, a la parte ya física, psicológica o mental, en la que se manifiesta esta violencia. La otra es la parte estructural de la violencia estructural, que esta va más relacionada con las problemáticas sociales, económicas y ambientales, como las desigualdades que genera esto, como la pobreza, el hambre y similares. Y la parte de la violencia cultural nos dice que la violencia está justificada por aspectos como religiosos, por mitos, o sea, por temas culturales en sí de la sociedad. Después de esto nos dice que para la parte de la resolución del conflicto, él toma como la parte más importante es la empatía, que las personas se pongan en los zapatos de las otras para de esta forma, digamos, amortiguar un poco las actitudes, que es cómo se sienten las partes del conflicto, ¿sí? También nos dice que la creatividad nos ayuda un poco a amortiguar la parte de la contradicción, que son ya las causas reales del conflicto, entonces nos ayudan a enfrentarla en sí con creatividad, con diversas formas de solucionar este conflicto.
Y por último nos dice que la parte de la no violencia es la que ayuda en sí a, digamos, a mitigar los impactos del comportamiento, ¿sí? De cómo manifestamos ese conflicto en sí. El tema que vamos a tratar en este momento son las nociones de la paz. Las nociones de la paz surgió a partir de la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Después de ese posconflicto que se creó, vino como unas nociones acerca de la paz y por qué era tan importante generar esta paz en el mundo. Entonces, a medida de que el sistema no solo global golpeó la economía, sino también la parte social y la parte emocional de las personas, a medida de eso se crearon 3 momentos claves para la generación de la paz. Bueno, las 3 bases que vamos a comenzar a explicar es acerca de la fundamentación. Bueno, la paz fue creada entre 1930 y 1959. Allí hubo una concepción de cómo se podía asumir la paz y cómo había una causa acerca de esta paz como una violencia directa, o sea, ahí se formó la paz negativa que tenemos en este momento. En el segundo momento aparece la expansión. La expansión está comprendida entre 1959 y 1999. Viene una paz positiva, entonces la paz positiva, como vemos, está estructurada acerca de la violencia estructural que está basado principalmente en las condiciones de las personas, en las condiciones generadas, en la pobreza, los índices de pobreza, en el desempleo. También, bueno, la última fase que vamos a abordar es la etapa de la consolidación, que es lo que actualmente está rigiendo. Entonces, en esta etapa podemos cómo surgen algunas teorías acerca de la violencia de la cultura, cómo la parte ideológica y cómo la parte racial o estructural, la ideología, la idiosincrasia, todo esto va afrontando el conflicto y cómo se consolida esta paz. Pero ya no solo hablamos de la paz como tal en cultura, sino el énfasis en la educación y en la creación de la paz y de una paz imperfecta. Bueno, a medida que fueron pasando los años en Colombia y toda esta violencia que hemos tenido en el transcurso del país, sobre todo por los grupos armados, pues tenemos la guerrilla o de pronto las autodefensas, como ese es el medio en que han vivido algunos departamentos en la costa pacífica colombiana, en el norte, y algunos departamentos en la región andina y sur del país. Bueno, a medida de que ellos van avanzando en este proceso de guerra en el transcurso de los años 80 y 90, vemos como los diferentes tipos de paz han venido ejerciendo, por ejemplo, en zonas rojas, como lo que en el territorio nacional, del avance del proceso de paz que ha tenido el país. Entonces podemos tener, las iniciativas vinieron sobre todo de los principales grupos indígenas del país, de los afrodescendientes, de las mariqueras, como toda la multicultura que tiene el país, es como de las mujeres, sobre todo de los niños, y como decíamos, de las zonas que han sido afectadas por el conflicto armado, la costa, la costa pacífica. Bueno, de ahí tenemos una paz negativa. ¿Qué es una paz negativa? Pues la paz negativa viene principalmente de una violencia directa. Cuando un país o un departamento ha sido afectado por la violencia, entonces tiene sesgos y tiene rasgos de cómo esa violencia puede no solo afectar la parte emocional de las personas o de la sociedad que habita en ese municipio, departamento o país, sino cómo se ve afectado su economía y toda su base estructural y su ideología. Entonces podemos ver que una solución para esta paz negativa sería la resolución de problemas, de conflictos, como hay una reconciliación entre ambas partes. Entonces en el gobierno ha hecho una gran labor desde el gobierno de nuestro presidente Juan Manuel Santos, desde el 2011, pues él ha venido en estas mesas de paz y cómo ha ido el proceso poco a poco y ido cambiando de acuerdo con el sí a la paz, el referendo que todos votamos, que lastimosamente ganó el no. Pero entonces podemos evidenciar cómo esta paz se va evolucionando. Bueno, y después ya tenemos una paz positiva que se da de acuerdo con la violencia estructural. Bueno, esta paz es la solución a esa violencia estructural. ¿Por qué? Porque hay una disminución de la desigualdad. Actualmente en Colombia pues vemos que las zonas y algunos departamentos son muy desiguales. Cada vez vemos más la brecha entre personas ricas y personas pobres o de escasos recursos. Ven, es una brecha grandísima. Entonces la gente se fija por medio de la protesta, que es como la base para generar una solución a esa desigualdad tanto que hay en el país, porque ni siquiera tenemos una educación gratuita, o hay problemas en la salud, mucha gente se muere en transcurso, muchos municipios todavía no tienen agua potable y saneamiento básico. Creo que son las condiciones
básicas necesarias que debe tener cada ser humano. Y por último tenemos una paz imperfecta. La paz imperfecta pues llega, como anteriormente había dicho, en estas zonas donde hubo mucha violencia. Por ejemplo, en el Bajo Cauca hubo demasiada violencia en el anterior, y a raíz del conflicto armado que se presentó y a pesar de las negociaciones de paz que se ejerció en el gobierno, pues hubo momentos que la paz llegaba a ese momento y después estallaba otra vez la guerra y volvió otra vez la paz, porque la paz, no hay una paz absoluta, lo dice el documento, no la hay, solamente que es por temporadas y por momentos. Bueno, la idea de todo este consenso de la paz y del consenso que lleva el gobierno nacional y a las comunidades sobre todo, llega el momento de los pases. Los pases, ¿qué son? Los pases son como ese respiro de la reconciliación, como ese acuerdo a que se pueden llegar por ambas de las partes. Entonces la paz se da sobre todo por las comunidades. Las comunidades dan la iniciativa de ese pase. Entonces, por ejemplo, las comunidades ambientales o las comunidades indígenas, entonces quieren aprovechar como la base del gobierno y de la contraparte que está poniendo el conflicto para generar esta unión. Es como ese intermediador, el pacificador, la llaman ellos, de estas dos. Bueno, a pesar de las paces, ¿qué es lo que quieren las paces? Las paces quiere darle una esperanza a todo este conflicto, a toda la guerra. Ese es el portador a llamar a la unión en amor, en armonía, a que todos podamos convivir de una manera armónica, que no solo sea un país en conflicto ni por intereses, sino que prevalezca el bien común de los demás. Entonces yo creo que estamos llamados a ser parte de ese proceso de paz que estamos generando actualmente en el país, y cómo podemos transformar nuestras vidas, y no solo nuestras vidas, sino también de cómo a nuestras futuras generaciones le podemos brindar garantías acerca de nuestra paz, porque todo viene de nuestra familia, desde nuestra casa,